organizaciones a las cuales yo pertenezco, a mis compañeras trans que nos están compañeros, directores de diversidad sexual, diputados, pero aquí también a la regidora de apoyo de salud. Gracias por estar aquí, porque esto es para nosotros, que necesitamos ser visibilizados nuestros derechos políticos y electorales. Nada más son derechos como son también los derechos políticos y electorales. ¿Cuál ha sido el principal a lo que nos hemos enfrentado en estos retos? La desigualdad. Hay mucha desigualdad aún en los partidos políticos. Podemos entender que hay desigualdad entre la misma sociedad, pero esta desigualdad ha venido siendo afectada porque somos grupos históricamente discriminados y estructuralmente hemos sido todos excluidos en muchas formas. Y en lo que nos atañe ahorita hemos sido excluidos de los temas políticos electorales. Creo que no podemos entrar a una elección directa con otros candidatos cuando sufrimos discriminación, cuando sufrimos la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, cuando hay una desigualdad al interior de nuestros institutos políticos, cuando por ser gays por ser lesbianas o trans nos asesinan. Esa desigualdad que hay políticamente entre hombres, poblaciones afro, discapacitados, indígenas y las poblaciones LGBT se da también al interior de los partidos políticos. Creo que ante esto no podemos competir con otro candidato, otra candidata que no está sufriendo o que no ha sufrido lo que nosotros hemos sufrido, lo que nosotros padecemos hasta el día de hoy, porque nos siguen matando en Guerrero, porque seguimos teniendo la discriminación en Guerrero, porque nos siguen gritando mariposones, palabras adjetivas que no nos van, ¿sí? Esa es a lo que nosotros nos estamos enfrentando y ese es un gran reto, que nosotros tenemos que empezar desde nuestro instituto político a reeducar desde nuestros presidentes estatales y toda su estructura para que nosotros podamos lograr las acciones afirmativas en el 2024. Gracias, licenciado Alberto Serna Mogollón. Efectivamente, la desigualdad pues es una brecha en la que tendríamos que estar trabajando todas y todos y todes para erradicarla. Esto que ha mencionado específicamente de la homofobia, transfobia y lesbofobia, entre otras fobias, ¿no?, que desafortunadamente viven quienes integran la comunidad LGBTIQ+, y que su máxima expresión negativa son los crímenes de odio que también refirió, pues tendría que ser un compromiso de erradicación de violencia que desafortunadamente pues se presenta de manera cotidiana para la comunidad LGBTIQ+, y que desde los institutos políticos, como usted lo ha mencionado, es importante iniciar con la sensibilización o continuar en muchos casos con la sensibilización para generar también desde las instituciones equidad en la contienda, en la vertiente de eliminación de la discriminación. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a continuar con la intervención del doctor Samir Daniel Ávila Bonilla. Adelante, por favor, hasta por 4 minutos. Muchísimas gracias. Saludo con mucho respeto a todas, todos y todes esta tarde ya. Agradecer la invitación al Instituto de Participación Ciudadana, al IEPC, en representación de la consejera presidenta, de las consejeras y consejeros de este instituto. Saludar también, por supuesto, a las y los activistas que esta tarde se han dado cita para escuchar a quienes tenemos el derecho a uso de voz en esta ocasión. Saludar, por supuesto, a los representantes de los institutos políticos, a los representantes de las diferentes instituciones que esta tarde se han dado cita. Saludar a mi compañero diputado por la acción afirmativa LGBT, a mi compañera regidora, la compañera Melanie. Muchas gracias a todos y todas. Saludar, por supuesto, también a quienes están esta tarde compartiendo foro conmigo.
saludar a quienes nos siguen a través de las diversas redes sociales. Agradecer, por supuesto, la alta representación que mi partido, el Movimiento Regeneración Nacional, ha conferido a mi persona para esta tarde representarlo. Respondiendo a la pregunta, yo he marcado 4 situaciones fundamentales. La primera es la invisibilización de los órganos electorales y de los partidos políticos. Y esto queda claro cuando las cuotas arcoíris, las famosas cuotas arcoíris, han sido a base de sentencia, a base de lucha de diferentes activistas, como el caso del compañero Mogollón y de otros compañeros dentro y fuera del Estado que han luchado en estos tribunales. Por supuesto, la discriminación al querer acceder a algún cargo de elección popular, que va muy ligado a la desigualdad sistemática a la que hemos sido sometidas por el solo hecho de nuestra preferencia sexual, porque efectivamente no es lo mismo participar en un instituto político asumiéndote públicamente como parte de la población que no siéndolo. Y lo otro, una sobreexposición, el caso de las o los compañeros que solo son utilizados como trofeo o para decir somos incluyentes. En meses pasados, en años pasados, hacíamos la crítica que a los jóvenes solo se les utilizaba en las campañas electorales, quienes hacíamos campaña desde hace tiempo para pegar con engrudo las publicaciones. Y ahora pareciera que a las poblaciones LGBT en muchos casos solo se nos ocupa como trofeos o como para demostrar que el instituto político es incluyente. Creo que son estas las 4 que yo señalaría en esta primera intervención. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctor Samir Daniel Ávila Bonilla. Muy puntual esta identificación que realiza. Decir un tanto que en el proceso electoral anterior efectivamente hubo inclusión de acciones afirmativas para las candidaturas arcoíris, como se señala. Sin embargo, esta sentencia de sala regional obligó al instituto y a muchos institutos a nivel nacional. Fue una cadena, bueno, yo detecté que fue como una ruta que se definió desde la primera impugnación para los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral en el registro de candidaturas, y después hubo una resonancia en las entidades que no habíamos emitido acciones afirmativas que fueran obligatorias las candidaturas para los partidos políticos, y entonces vinieron las impugnaciones y posteriormente en el caso de Guerrero, pues esta sentencia que integró de manera obligatoria para los partidos políticos una candidatura destinada a integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Y lo que se ha señalado de manera generalizada, discriminación y desigualdad sistemática, como lo ha señalado usted, por preferencias sexuales. Y esta última preocupación que me parece importante identificar, una sobreexposición, porque no es privativa de la comunidad LGBTIQ+, también se ha visto un patrón, ¿no? En el caso de juventudes, en el caso de mujeres incluso, afromexicanas, indígenas, de pues visibilizar que se está dando cumplimiento a este mandato de inclusión. Muchísimas gracias por las participaciones que han realizado quienes nos acompañan en este foro. Y antes de continuar quisiera mencionar que se encuentra con nosotres, Tania Paloma, directora de la diversidad sexual en el estado de Guerrero. Bienvenida, muchas gracias. Abigail Vázquez Almerón, Miss Turismo Gay Guerrero 2022, muchísimas gracias. Y Melanie Velázquez Sánchez, regidora de Equidad de Género del municipio de Toyac de Álvarez, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a continuar con la segunda etapa de este foro, en el que yo he comentado al inicio, haría las 2 preguntas, digamos, orientadoras para las intervenciones, y en este caso voy a repetirlas por si ustedes desean tomar elementos de las 2 preguntas para esta segunda ronda. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido los principales retos que han enfrentado las y los integrantes de la comunidad LGBTIQ+ en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales de la entidad? Algunas ya han sido respondidas en las intervenciones. ¿Y cuáles acciones considera que pueden implementar
los partidos políticos, que en este caso, bueno, la invitación a este foro, a la representación de este foro fue precisamente en ese sentido, y el Instituto Electoral, que está a cargo de la organización de las elecciones a nivel local en nuestra entidad, para ampliar y garantizar una participación política de la comunidad LGBTIQ+, y en este sentido, bueno, iniciaríamos la segunda ronda en el mismo orden de prelación y con el tiempo de 4 minutos. Cuando estén por concluir el tercero, volveré a mostrar esta tarjetita de que les queda un minuto para que puedan iniciar con la conclusión de su intervención. Entonces, maestro Alejandro Hernández Lotzin, por favor, en representación del PRI, adelante, 4 minutos. Claro que sí, igual que mis compañeros, las diversas dificultades que hemos tenido en cada uno de los partidos políticos son las mismas, pero depende mucho también en el compromiso que tengamos cada uno. En mi caso, la responsabilidad dentro del PRI es la de formar a los cuadros, y los he formado de acuerdo desde estas perspectivas de igualdad, de inclusión y de valores. Yo creo que también tiene que ver lo que cada uno de nosotros hace dentro de los partidos políticos. Y algo que comentaban varios de mis compañeros, se debe de cuidar mucho este tema de que cuando se den estas acciones afirmativas y los partidos políticos designen a un candidato o candidata, a alguien de la comunidad, sea realmente de la comunidad. Y decía el compañero del PT, yo me puedo decir como bisexual, como homosexual. Yo creo que también aquí entran valores como la ética, compañeros, porque al final de cuentas, aquellas personas que se pueden autoadscribir como parte de la comunidad y realmente no lo son, no representan o no tienen una visibilidad dentro del ejercicio político, atañe a conceptos únicamente éticos de la persona. Yo creo que aquella persona que vaya a llegar, o que cualquier partido político le dé esta oportunidad y llegue por esta cuota y llegue a un congreso, llegue a un cabildo y no lo sea, estamos hablando de una persona sin ética, estamos hablando de una persona que no va a tener ningún compromiso de representación para con el colectivo al que pertenecemos. Algo que también creo que tienen que cuidar mucho ustedes, las autoridades electorales, lo vi en el proceso anterior, que muchas de estas afirmaciones se hacían en secreto, y eso caía o favorecía a aquellos hombres o mujeres que no son parte de la comunidad. Firmaban un documento donde yo, Alejandro Hernández Lotzin, digo, soy homosexual sin ser homosexual, pero como me van a dar la candidatura y va en secreto, pues lo rellena Juan Pérez, Carla López, políticos de nivel, de prestigio, porque el mismo Instituto Electoral ayuda a que esta secrecía en esos procesos no nos permita a nosotros, miembros de la comunidad, realmente conocer si estos espacios están siendo designados por miembros de la comunidad. Creo que en este tipo de cuotas, de acciones de afirmación, se trata de un poquito quitar la discriminación a los grupos minoritarios a los que pertenecemos. Entonces, cada uno de estos espacios tienen que hacerse de la manera más pública posible, cada una de esta lista de candidaturas, así como el instituto publica la lista de las fórmulas a diputados de representación proporcional, la lista de regidores, así debe de publicarse también un listado de aquellos candidatos o de aquellas fórmulas que van por el principio de acciones afirmativas. ¿Para qué? Para que a los miembros de nuestra comunidad nos dé oportunidad de conocer realmente si están utilizando a la comunidad o si el partido está cayendo en estos vicios y en esta negación de los espacios que no le corresponden y que son utilizados a otras personas. Lamentablemente, lo conozco a mis compañeros de hace algunos años, nos hemos encontrado en diferentes momentos, cuando llevamos la lucha de nuestros colectivos al área de los partidos políticos, siempre va a pesar el peso del interés político sobre el peso de la colectividad de los grupos organizados. Aquí es donde yo creo que también tiene que existir la reflexión de poner en todo momento nosotros el interés de la comunidad LGBTQI+, antes que el interés de nuestros partidos políticos para quienes trabajamos o representamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro Hernández Lotzin. Y efectivamente, nuestros lineamientos
aprobados por el Consejo General para el Registro de Candidaturas preveía, ¿no?, esta consulta que se hacía a las personas que iban por esta cuota, esta candidatura, y la ruta jurisdiccional había sido esa, ¿no?, que teníamos que garantizar el derecho a la privacidad y a la intimidad. Sin embargo, posterior al proceso electoral, pues ya ha habido resoluciones del propio INAI, ¿no?, que han garantizado precisamente los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en el sentido de abrir los datos de las personas que se hayan autoadscrito como integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Y este espacio, este foro, es precisamente para analizar, digamos, de manera originaria las acciones afirmativas, pero seguramente estaremos trabajando en otro foro adicional para revisar qué podemos hacer desde los institutos locales, en el específico del Estado de Guerrero, sobre este derecho que, como he comentado, pues ha sido una ruta jurisdiccional, el derecho a la privacidad y a la intimidad, pero que el propio INAI ya ha manifestado en una resolución. Muchísimas gracias por su intervención. Continuamos con la intervención del licenciado Moisés Tomás. Adelante, por favor, hasta 4 minutos. Muchas gracias. Pues son muchos puntos. Esta parte sí es fundamental para nosotros entrar con criterios propios. ¿Qué consideramos? Dice cuáles acciones considera pueden implementar los partidos políticos. Yo hago una invitación, no a los demás partidos políticos, que a pesar de que han sido fundados con anterioridad, no cuentan internamente con una dirección exclusiva y que represente verdaderamente a la diversidad sexual. Te digo por qué, porque yo creo que esa es la parte fundamental para que nuestros representantes dentro de ese instituto político y con esta cartera puedan velar por nuestros derechos como militantes de cada partido. Hablo yo de incongruencia cuando mi partido pues no tiene representación o en sus estatutos una dirección o un módulo que atienda las causas de las poblaciones LGBT. Entonces ahí es el primer error, ¿no? El día de hoy, pues yo reconozco el trabajo arduo que el Partido de la Revolución Democrática, como partido de izquierda con años de anterioridad, pues ha avalado y ha tratado de garantizar los derechos de las poblaciones LGBT a través de una dirección nacional, estatal, y trabajamos en estos momentos sobre las direcciones municipales que precisamente velen y luchen y garanticen los derechos de las poblaciones LGBT desde adentro en la toma de decisiones electorales, que tengamos verdaderamente quienes nos representen y que formen parte de las poblaciones LGBT. Algo cierto decía Mogollón, pues no puedes hablar del dolor que nosotros tenemos, mucho menos alguna persona heterosexual va a venir a pelear nuestros derechos porque no los conoce, mucho menos con un cargo público. Entonces yo creo que esa es la parte fundamental que deberíamos nosotros tener, que el partido nos garantice esos derechos, que nos garantice un espacio que pelee y que vele por nuestros derechos, e incluso es la parte fundamental que va a emanar y que va a ir de la mano junto con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, porque es quien va a venir mi referente, quien me represente a exigir los derechos al Instituto de Participación, ¿no?, a esta instancia. Entonces, si no lo hay, ¿cómo nosotros podíamos avanzar? Si no hay quien defienda mis derechos. Si yo como militante de un partido, en el tema de las acciones afirmativas, ya lo vimos la contienda electoral pasada, se registren quienes no nos representan, entonces, ¿a dónde yo tendría que acudir? Si las cúpulas mayoritarias del partido son las que toman las decisiones. No hay quien exija mis derechos. Entonces yo creo que esa es la parte fundamental, la parte prioritaria, que desde el instituto político haya quienes velen y peleen por ese tema, ¿no? Y en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, pues sería algo chistoso que yo les dijera, pongan atención verdaderamente que sean miembros de las poblaciones LGBT, ¿verdad? ¿Cómo nos garantizarían que sí son miembros de la comunidad LGBT? Entonces ahí sí está en chino, a ver si ni nosotros los identificamos. Entonces sería algo absurdo, pero a través de la dirección que yo mencionaba, a través de los representantes con cartera, somos los que vamos a venir al IEPC, e incluso peleando con nuestro propio partido, porque es una pelea, una lucha constante con nuestro propio partido, decir, a ver,
partido. Él no me representa, ¿sí? A ver, IEPC, no me representa. ¿Qué garantías puedes darme tú? ¿O cómo podemos trabajar esta parte para que nos favorezca? Esta es la parte que nos toca hacer como activistas, como directores, como referentes políticos. Defender los derechos, garantizarnos, no quedarnos callados y decir, bueno, pues ya lo registraron, ni modo que vaya él. Y a veces hasta el nuevo, no es el de lucha, es el que viene llegando y pues es algo absurdo. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, es incongruencia de los partidos políticos, de los referentes políticos, incluso de los militantes que no pelean por sus derechos. El día de hoy hay algo muy padre, que a pesar de que somos de diferentes expresiones políticas, de diferentes partidos políticos, somos amigos y en la lucha somos uno solo. Es lo que le mandamos, ¿no?, como comunicado a nuestros referentes políticos. En la lucha de la toma de decisiones político-electorales somos uno. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Moisés. Ha comentado algo súper importante que a lo mejor es muy bueno recalcarlo. La convocatoria, invitación que hicimos desde el Instituto Electoral a las dirigencias de los partidos políticos, porque nos parece que es un compromiso que hemos asumido con ustedes desde hace ya un tiempo, con la comunidad LGBTIQ+, en otros foros y en algunas reuniones, es precisamente identificar de manera conjunta con los partidos políticos, las dirigencias de los partidos políticos, las personas que pudieran haber participado en este foro y que representen los intereses de la comunidad LGBTIQ+, al interior de los partidos políticos. Entonces, sin duda las reflexiones que comparte y que señala que independientemente de las expresiones políticas de cada partido político, bueno, pues están en esta unión como comunidad LGBTIQ+, desde el activismo y por supuesto también desde el ámbito político partidista. Muchísimas gracias por su intervención. Continuamos con el licenciado José Manuel León Bruno, por favor, adelante, hasta por 4 minutos. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, cabe destacar que el trabajo de la comunidad LGBT es muy importante para la sociedad, para poder, ahora sí que igualar el piso con todo. Ahora estamos viendo un gobierno de paridad de género, entonces justo ahora es que se necesita que todos los grupos minoritarios sean visibilizados, pero hay algo muy importante. Los partidos políticos siempre buscan que un actor que también tiene la aspiración a ocupar un cargo de elección popular traiga y haya recogido el sentir de ese grupo. Entonces, a la hora de la verdad, se puede decir así, quienes, cuando se trata de traer el sentir del grupo minoritario, muy difícilmente se alza la mano. ¿Por qué? Y yo le preguntaba mucho a una amiga trans, ¿cómo tú recoges el trabajo de una sociedad que tiene distintos grupos si no te quieres ensuciar las uñas, si no te quieres ensuciar la zapatilla? Era algo que yo tenía en la cuestión muy personal, muy subjetiva, una pregunta, y me dice, fíjate que sí lo hacemos, fíjate que sí me he ensuciado la zapatilla, fíjate que sí me he quitado el maquillaje, y todavía la gente se me acerca para preguntarme cómo me deben de llamar. La pintura no me hace ser un payaso ante la sociedad. Si yo he visto como una mujer, quiero que se me trate como tal, porque soy una mujer y es como quiero que se trate. Es un trabajo muy difícil en cada grupo de la comunidad LGBT, pero más difícil alzar la mano y que seas rechazado en un instituto político por la condición que sea. Hablamos también de las cuestiones pueden ser de etnia, de discapacidad, y sorprende, ¿no? Sorprende la cuestión en que se cumpla realmente o que se nivele el piso a todos los grupos minoritarios. Yo quiero hacer hincapié en que se cumplan realmente los artículos y códigos de ética del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana,
en el marco de sus atribuciones y responsabilidades y principios y valores. Que me parece que es ahí donde desaparecen los acuerdos políticos, los llamados acuerdos políticos. Y que no vayas tú encaminado a un cargo de elección popular por ese tipo de acuerdos, o más bien por ahí, o por amiguismo también, claramente está. Algo que quiero también destacar como antecedente es que no se utilice la acción afirmativa para tomar una curul sin un trabajo anterior, o sea, con estos grupos a los que se pertenece, con el trabajo de la comunidad LGBT, porque sabemos que dentro de los grupos hay mucha discriminación y aguas, porque si la persona es una persona del grupo de VIH, no te acerques, todavía está el tema de me hago un lado, no sé si saludarlo de brazo, de manos, o sea, entonces sería otra, que los verdaderos representantes de la comunidad LGBT sean merecedores a las candidaturas por la acción afirmativa, para que los recursos, porque esa es la parte importante, estamos hablando de recursos, y es ahí donde debemos poner atención, para que los recursos de un cargo de elección popular sirvan para atender esas necesidades de la comunidad. Hacer valer las leyes para castigar a quien aspira un cargo de elección popular por usurpación, ya que esa persona que ocupa el cargo no se verá comprometido con las causas de la comunidad LGBT, y vigilar y castigar a esas señoras. León Bruno, por su intervención. Esta parte de las gestiones, quizá ya cuando se llegan al legislativo, bueno, al órgano legislativo, y que usted señala como recursos que pudieran ser destinadas las gestiones en beneficio de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, decir que desde el instituto cumplimos con nuestros propios lineamientos, las disposiciones normativas que la Constitución nos confiere, pero coincido en que la simulación en ningún espacio debería estar permitida, y bueno, en el instituto hacemos lo propio. Muchas gracias por su intervención. Continuamos con la participación del licenciado Alberto Serna Mogollón, por favor, 4 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, consejera. Saludo a mi amigo, el presidente del Tribunal Electoral. Gracias por tu apoyo incondicional hacia las acciones afirmativas. Desde hace un buen tiempo venimos caminando juntos. ¿Cuáles serían las acciones que yo considero para que implementen los partidos políticos y el Instituto Electoral? Con mucho respeto, a mí me hubiese gustado, Lotzi, que tú vinieras en la representación de la Secretaría de la Dirección de Diversidad Sexual del PRI. Te invito a que sigas impulsando los cambios dentro del instituto, pero también te invito a que seas el impulsor de esta área específica dentro del partido político, porque nos vemos invisibilizados. A mi compañero del PT, gracias por esa buena acción de venir y dar la cara de tu partido, pero ¿qué crees? Siguen invisibilizando a nuestras poblaciones. Hace un año tuvimos un foro y fue la maestra Alma Juárez con la cual yo platiqué y que iba a impulsar estas acciones para crear un área específica en el PT, y veo que no lo logró o no lo hizo. Esa es una de las primeras acciones que tenemos que tener bien claros y bien claras todas y todos, que los partidos políticos a su interior deben de tener ya la representación de nuestras poblaciones, porque no podemos seguir permitiendo que vengan otros a hablar por nosotros, porque con todo respeto él no ha padecido lo que yo he padecido. Entonces, lo primero es eso, que creen las áreas específicas, los institutos políticos electorales. La autoadscripción o autodefinición, que se haga pública su registro como parte de la diversidad sexual.
Es decir, que todas, todos y todos los candidatos que vayan a registrarse por acciones afirmativas en el 24, sea pública su registro como comunidad LGBT, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en este proceso electoral pasado del 2021. ¿Cómo pongo de muestra? Una lista que me ha entregado el Instituto Electoral y Participación Ciudadana Certificada, donde aparecen todos los que se registraron por acciones afirmativas, los que no ganaron y los que sí ganaron. Y en primer lugar encuentro, a ver si se acuerdan de estos apellidos, Aurora Romano Campo, de Acapulco, de Fuerza por México. Y me da más risa porque ahora la señora pues anduvo peleando ser consejera de tu partido Moreno. Y en el 21 se registró por otro partido. Esos mecanismos tenemos que aplicarlos para que no se convierta en un fraude a la ley electoral del Estado de Guerrero. La autodefinición calificada, el reconocimiento de que los grupos en los municipios sean los que avalen a las y los y les candidatos a diputados locales por mayoría relativa, diputados federales y en los ayuntamientos. Que seamos nosotros los que palomeemos dentro, desde el partido político que pertenezcamos. Desde los partidos políticos exigir a las y los y les una plataforma de plan de trabajo con temas específicos de la diversidad sexual, para que sepan a qué van al Congreso del Estado. Lamento que se haya ido mi diputado local, Fernando Agüero, para que no nos pase exactamente lo que nos está pasando con él, que él presenta una iniciativa de matrimonio civil igualitario hace unos días, cuando hace unos meses su mismo partido, en coordinación con el PRI y con el PRD, presentamos la ley de matrimonio civil igualitario. Eso es lo que no se puede permitir. En vez de quedar bien, quedamos mal todos, no nada más él, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde los partidos políticos, quien se registre, pedirle un plan de trabajo para así poder luchar nuestra agenda política y legislativa desde el Congreso del Estado y no llegar a dar palazos de piñatazos. ¿Qué otro mecanismo podemos buscar? Que las acciones afirmativas sean efectivas mediante la distribución de candidaturas competitivas. Si hay dos listas de los partidos que han ganado y que ganan más distritos y menores, pues de los 14 distritos más competitivos que hay en Guerrero, deben de estar dentro de los 4 primeros lugares a escoger los partidos qué distrito les pueden otorgar a las poblaciones LGBT. Recordando que tienen que ser competitivos. Y asimismo en las listas plurinominales, competitivos. No podemos seguir, compañeras, compañeros, compañeres, compañeros consejeros, estando justamente nada más cubriendo una cuota para que el Instituto Electoral no me vaya a sancionar porque no llevo la cuota de acciones afirmativas. Abramos estos espacios dentro de los partidos políticos. Hoy yo celebro, Movimiento Ciudadano fue el único partido que en el 2021 se ajustó a las acciones afirmativas. Llevamos diputados federales de las poblaciones LGBT, llevamos diputados a locales plurinominales y de elección de las poblaciones LGBT y también en ayuntamientos. Y celebro también que mi coordinador esté aquí sentado, porque ahí se ve el compromiso que tiene Movimiento Ciudadano en Guerrero para cambiar desde el interior y lograr en el 24 las acciones afirmativas.
nosotros desde Guerrero logramos cambiar y modificar el artículo 24 de los estatutos a nivel nacional para crear la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual. Y gracias a mi coordinador y a su servidor, hoy estamos dentro de esa coordinación. Esas son algunas acciones que tenemos que implementar para que logremos todas y todos llegar a unos escaños públicos. Aquí se fue obligado por una sentencia a todos los candidatos de todo el estado de Guerrero a poner candidatas, candidatos y candidates en regidurías, en diputaciones. Se les obligó. Aquí no fue que me regaló a mí, mi amiga, no. Tu amiga sí te la regaló, pero a tu amiga la obligaron, a tu amigo lo obligaron, ¿sí? A tu partido lo obligamos, porque aquí nada nos regalaron, compañeros. Aquí el Instituto Electoral no nos regaló nada, ni los partidos políticos nos han regalado nada. Todo lo hemos logrado a base de sentencia. Gracias por su intervención, licenciado Alberto Serna Mogollón. Aquí donde están aplaudiendo. Muchas gracias por la intervención. Es importante resaltar las reflexiones que se están realizando en este foro, sobre todo al interior de los partidos políticos. En consecuencia, el Instituto Electoral, por supuesto, en el siguiente proceso electoral seguramente estaremos analizando, ¿no?, el lineamiento que habremos de aprobar. Pero bueno, finalmente creo que la discusión no tendrá fin el día de hoy y estaríamos cumpliendo con un segundo foro ya un poco más cercanos a la aprobación más bien a la construcción de los lineamientos de registro de candidaturas, en las que por supuesto el Instituto Electoral pues hará convocatorias amplias a todas las personas interesadas en ello, sobre todo quienes pertenecen a grupos que históricamente han sido discriminados, vulnerados e invisibilizados. Vamos a continuar con la participación del doctor Samir Daniel Ávila, hasta por 4 minutos, por favor. Muchísimas gracias. De acuerdo a la CONAPRED, desde el 2005 se determinó en una encuesta nacional que las poblaciones de la diversidad sexual somos los que más vivimos discriminación y que esta discriminación se intensifica en el área rural. Recordemos que nuestro estado de Guerrero tiene muchas poblaciones, muchas comunidades rurales. Partiendo de eso, en cuanto a qué podemos hacer como IEPC y como partidos políticos, yo creo que para empezar, claridad en las reglas. Que sea un derecho con capacidad real de acceder, es decir, estar dentro de los primeros 4 lugares en el caso de diputados de representación proporcional y regidores, que se garantice la máxima publicidad de estos derechos, así como las sanciones a las que los partidos políticos serían acreedores en caso de incumplir o, como lo hemos comentado, falsear en las postulaciones de los miembros de las poblaciones LGBT. En el caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, deberá establecer como medida efectiva que los partidos políticos incorporen a sus plataformas la agenda de los derechos humanos, incluyendo los derechos de igualdad y no discriminación, a partir del reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que reconozca la identidad sexual de las personas y de los elementos que le integran, como la orientación sexual y la identidad de género, además de una sanción en caso de omisión y de que en sus posicionamientos ante el Congreso o los cabildos se pronuncien discursos de odio que auspicien los crímenes de odio que las personas de las poblaciones LGBT hemos vivido. Quiero comentar que en Morena, desde la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual, a través de una agenda que hemos llamado INADESEX, hemos estado promoviendo que quienes se postulen a algún cargo de elección popular, sean o no sean parte de las poblaciones LGBT, las puedan firmar para que se comprometan a que efectivamente en los partidos, en los congresos o en los cabildos municipales no voten en contrario o no opinen en contrario a la que la agenda política del propio instituto establece.
también tendría que ser necesaria una autoadscripción pública, es decir, invalidar la secrecía. La secrecía que consta en el acuerdo 114 diagonal SE diagonal 16 de abril del 2021, en el numeral 56, haciendo referencia al 56 bis en su fracción 7, donde dice los lineamientos, las personas que se registren como candidatas autoadscribiéndose como parte de la comunidad podrán solicitar que sus datos personales no sean públicos. Aquí comparto totalmente lo que mis compañeras y mis compañeros han dicho. ¿Cómo van a defender una agenda alguien que no se puede asumir públicamente como defensor de la misma? Y para que no nos pase lo que está pasando actualmente en el Congreso del Estado. Actualmente solo sabemos que se autoadscribió una persona, al menos públicamente, que es el representante de mi partido Morena. No sabemos públicamente, sé que Mogollón ya lo sabe, pero no sabemos públicamente qué otro actor o qué otro diputado llegó por esta vía. Pero también en la discusión está que en lugar de autodefinirse o autoadscribirse, podríamos utilizar el término de acreditación de vinculación histórica y sociocultural como miembros de las poblaciones LGBT para que exista una verdadera representación. Y finalmente estaríamos pensando en acordar una fórmula que permita una representación efectiva. Me refiero en el caso, por ejemplo, de los cabildos plurales, que en el 50% de las planillas de alcaldes lleven como regidor en la posición número 1 a alguien de como acción afirmativa LGBT. El 20% restante lleven en la posición número 2, el 20% en la número 3 y el 10% restante en la número 4. De esta manera estaríamos garantizando de que en el 100% de las planillas de los diferentes partidos políticos haya la representatividad en los municipios o la posibilidad real de acceder a estos derechos. Y por supuesto, la participación, el principio de competitividad. Efectivamente comparto el hecho de que se haga la primer mayoría y el restante, y se pueda decidir en base a la votación histórica del proceso inmediato anterior en qué municipios, en qué distritos tendría que participar alguien de las poblaciones LGBT. Doctor Samir Daniel, por su participación. Efectivamente, el artículo que refiere de los lineamientos establece esta disposición que usted ha mencionado, y en el propio acuerdo hay un razonamiento amplio sobre la protección a la intimidad. Por eso comentaba, ¿no?, que la propia sentencia nos permitió avanzar más allá. Sin embargo, el derecho a la privacidad y a la intimidad que se razona en este acuerdo de referencia, pues estableció ciertas reglas. Posterior a ello vino esta resolución del INAI, que después, como en cascada, ¿no?, también por solicitudes, el propio licenciado Mogollón ha comentado esta documentación que ha mostrado, pues también ha sido una resolución del ITAIGRO, y en ese sentido es importante generar los foros de discusión para la construcción de los lineamientos de manera conjunta. Las necesidades y demandas de la comunidad, en este caso LGBTIQ+, pues está siendo escuchada en este foro, y ese es uno de nuestros mayores objetivos y retos desde el Instituto Electoral, generar las condiciones para que los derechos humanos de todas las personas en la vertiente de derechos políticos y electorales estén garantizados desde el órgano electoral administrativo local. Muchísimas gracias por las participaciones en esta segunda ronda. Vamos a concluir con la tercera y última ronda, que sería de conclusiones. Les pediría, por favor, que nos ciñéramos a los 3 minutos que tenemos disponibles para poder escuchar comentarios o preguntas de quienes nos acompañan el día de hoy de manera presencial, o si tuviéramos en nuestras redes sociales, comentar que este foro se está transmitiendo en las redes sociales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, tanto por Facebook como por YouTube. Entonces, vamos a continuar con el mismo orden que hemos establecido desde el inicio. Por favor, maestro Alejandro Hernández, 3 minutos. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. A manera de conclusión, únicamente reforzar lo que dije en mi primera participación.
necesario que el instituto revise el tema de bloques de competitividad para los partidos, para que esto permita que no únicamente estas acciones afirmativas solo sean para cumplir un requisito, sino que realmente sean en distritos o en posiciones en los que tengamos posibilidades de ganar una contienda electoral. Creo que también es necesario ampliar el número de fórmulas también, no solamente una, quizás pasar a 2 hasta 3 fórmulas para la comunidad, estas cuotas de acción afirmativa. Creo que también es muy necesario el porcentaje, destinar un porcentaje de las prerrogativas que se le da a los partidos políticos para la capacitación en temas de derechos humanos para la comunidad, sobre todo para hacer del conocimiento de nuestros derechos políticos electorales de todos los ciudadanos. Porque si bien es cierto que estas acciones afirmativas nos sirven para los que somos parte de la comunidad y estamos en política, es más el porcentaje de miembros de la comunidad que no hace política, que no conoce sus derechos, que son discriminados. Y en esa parte creo que los partidos políticos, a partir de esas prerrogativas, que se dé un porcentaje de capacitación para el conocimiento de los derechos político-electorales de los miembros de nuestra comunidad, tanto aquellos que están dentro del partido como los que no están. Y creo que algo también muy importante, porque lo comentaron mis compañeros y lo estaba pensando, el tema de sancionar en violencia política a todos aquellos actores que son burlas, que son vejaciones, que son ataques a todos los miembros de nuestra comunidad. Creo que hay muchas cuestiones en las que se le tiene que poner el ojo, no solamente es el tema de las candidaturas, es el tema de la capacitación, es el tema de la sanción a la violencia política, son esquemas para construir una ciudadanía. Y finalmente también, que creo que ya coincidimos todos, la autoadscripción debe ser pública, creo que para que exista una mayor transparencia en los espacios, quienes vayan a tener esta oportunidad, y que al final de cuentas esta es una lucha que se ha ganado no de la elección del 2021, lleva muchos años, desde cuando se reconoce en la Constitución las preferencias allá por el 2001, y que ha sido a base del trabajo de los colectivos. El mayor reconocimiento es para los que están allá afuera, no para los políticos, es para los que marchan, es para los que levantan la voz, para los colectivos, porque los que ya no están, también por los que han sido víctimas de los crímenes de odio, y que por todos aquellos que vayan a tener la oportunidad de representar a nuestra comunidad, que sepan que lo hacen por todas esas vidas, lo hacen por todas esas mujeres transexuales que son acosadas, y que hay una responsabilidad. El colectivo al que pertenecemos debe de ser ético también en su responsabilidad, y debe ser ético en su participación dentro de los congresos y los cabildos municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro Hernández. Comentar que hicimos, por supuesto, invitación y convocatoria a los colectivos, a las colectivas, para que nos acompañaran el día de hoy o nos siguieran en las redes sociales. Este foro es abierto a la ciudadanía en general, pero hicimos estas puntualizaciones y nos parece importante pues recuperar tanto la experiencia como las opiniones de quienes integran la comunidad y la población LGBTIQ+. Gracias por sus consideraciones finales. Por favor, licenciado Moisés, 3 minutos. Pues observaciones, es una invitación. Primero quiero saludar a mi amiga Chiquis, una mujer trans, amusga, luchadora social. Se nos olvidó por ahí también Cristal, directora de la diversidad sexual del municipio de Tixla. Y a todas, todos y todes, amigos siempre, ¿no? Juntos en la lucha. Yo quiero invitar al Instituto Electoral de Participación Ciudadana, no como una exigencia, sino como una invitación a que nos ayuden a velar de cerca esos derechos político-electorales dentro de los institutos políticos. A veces se nos es difícil marcar y pelear, pero a través de ir de la mano con ustedes, a través de coincidir en esta lucha, yo creo que vamos a lograr muchos objetivos. A lo mejor no son personales, pero sí nos van a beneficiar en general, ¿no?, a nuestras poblaciones LGBT. Y mandar una invitación a todos los referentes de los partidos políticos, presidentes municipales, estatales, nacionales, junto de la mano con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, a que registremos miembros de la comunidad LGBT en las cuotas LGBT. No es lo mismo que registremos en la cuota
a cualquier ciudadano que pueda ocupar el espacio, a que verdaderamente seamos nosotros los que conocemos las necesidades. Y de todo lo demás, pues ya lo dijo mi compañero, ¿no? Felicito, yo agradezco este foro y agradezco también los demás por venir, pero la invitación también es que si este fue estatal, pues empecemos a trabajar. En los municipios, ya lo decían, hay muchos militantes que no conocen sus derechos, tanto político-electorales como también derechos humanos. Y con los derechos humanos también estamos trabajando en estos temas y esperamos cosechar lo que con sangre, ¿no? Con lágrimas, con llantos, con agresiones físicas, emocionales y verbales, pues ya se ha dado. Yo creo que ese ya es el momento de cosechar. Compañeros, es cuanto. Les agradezco a todos la atención, al Instituto Electoral de Participación Ciudadana y a mis compañeros panelistas. Muchísimas gracias, licenciado Moisés, por su intervención. Tomamos nota de esta invitación que nos realiza muy amablemente. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento de la democracia y la garantía del respeto y ejercicio de los derechos humanos, el Instituto Electoral pues anota. Muchas gracias. Ya estoy comprometiendo al Instituto, pero yo sé que ese ha sido nuestro trayecto. Se me queda, pero yo estoy segura que mis compañeras y compañeros que integramos el Consejo General, por supuesto, lo han manifestado y por eso es que me he atrevido a hacer este compromiso por parte del Instituto. La presidenta me va a decir que a ella le toca esa parte y no a mí. Una disculpa, presidenta. Muchas gracias. Bien, continuamos con la intervención de conclusiones del licenciado José Manuel. Por favor, adelante, hasta por 3 minutos. Sí, ok, ya. Muy bien, ya regresamos al estudio. Bueno, agradezco bastante a mi instituto político, el Partido del Trabajo, a quien dirige, que es nuestro comisionado nacional en Guerrero, el licenciado Victoriano Wences Real, que nos ha dado la oportunidad de poder estar, la verdad para mí es un honor poder estar aquí aprendiendo, retroalimentándome tanto de los compañeros y compañeras y compañeras y de todos los participantes. Bueno, incluso me llevo mucha experiencia hoy. Maestra Luz Fabiola, muchas gracias, presidenta. Le agradezco, consejera Dulce. Les agradezco esa amabilidad, esa apertura. Siempre ha sido benéfico para cualquier instituto político ser punta de lanza, ser la primera piedra, poder construir en los ámbitos, incluso en todos los ámbitos sociales. Yo estaba analizando que si fuese de un grupo de un grupo minoritario, si yo pertenezco a un grupo minoritario, LGBTTIQ y más, y en la sociedad se llegara a suscitar la atención de algún equipo para, no sé, muletas, silla de ruedas, gestión social, creo que no encriptaría el apoyo de la comunidad para ayudar a la sociedad. Yo creo que no debe de haber brechas entre nosotros y lo contrario, debe de haber mucha unión entre sociedad. Desde ahí debemos de partir, de construir y de poder valorizar a nuestras nuevas generaciones. Y ahora me da mucho gusto poder ser yo el que pueda capacitar a las personas que se acerquen a nuestro instituto político, poder ser yo el que les pueda también otorgar esta enseñanza que me llevo del foro. Ojalá y que nos vuelvan a invitar. Les agradecemos mucho. Valoramos esa gran puesta en escena para todos y todas y todos. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado José Manuel León Bruno, por estas palabras de conclusión de su intervención durante este par de horas que ya tenemos en este espacio que siempre nos recibe muy bien del Instituto de Estudios Parlamentarios. Vamos a continuar con la intervención del licenciado Alberto Serna Mogollón.
Para las consideraciones finales, por favor, adelante, 3 minutos. Sí, insisto, mientras que nosotros, los militantes de los partidos políticos, no obliguemos a nuestros dirigentes estatales, no vamos a poder lograr nada, ¿eh? No nos va a bastar con lograrlo a golpe de sentencia. En un primer capítulo, las acciones afirmativas se ganaron a nivel nacional, a nivel federal, en Aguascalientes con nuestra compañera, hoy diputada federal, Salma Luébano. En un segundo capítulo, se ganan en los estados de la República, en algunos, por los tiempos no se dio, y yo empecé este proceso justamente en el 21, cuando el instituto nos negaron la participación. Así fue como llegamos a manos del tribunal, ¿sí? Y en el tribunal nos dieron la sentencia a favor de los ayuntamientos, cuando el PRI nos impugnó las acciones afirmativas para ayuntamientos y para diputados locales. Aún así, nos fuimos a la Sala Superior Federal, y en la federal ganamos todas las acciones afirmativas. En un tercer capítulo no nos quedamos conforme, porque no ha terminado el proceso de las acciones afirmativas. Ya pasaron las elecciones, claro, pero todavía necesitábamos saber quiénes son los 43 regidores que están registrados por acciones afirmativas y quiénes son los 2 diputados locales que están por acciones afirmativas. Por eso agarré la situación del INAI a nivel federal y lo solicité en el estado. Solamente así pude lograr saber quiénes son todas estas personas. El 10 de octubre, les anuncio, haré pública esta lista con las caras y los nombres y los municipios para exhibirlos, porque no se vale que se hayan agandallado con un trabajo y con las acciones afirmativas que eran de nosotros, y que en el 24 vamos a seguir trabajando. También les comparto, ya está diseñada una propuesta. Bueno, ayer nos hicieron algunas modificaciones. Ya está diseñada una propuesta para hacer una nueva reforma a la ley electoral del estado de Guerrero. Están involucrados abogados, doctores en la materia electoral, y me da mucho gusto que ese va a ser otro gran logro de nosotros. Pero también quiero aprovechar para decirles que en la nueva reforma electoral federal no existen las acciones afirmativas que el presidente de la República está mandando al Congreso de la Unión. No existimos para él. No existen los logros ni los triunfos que ganamos a golpes de sentencia. Por eso, a mi amigo de Morena, ojalá que él desde Guerrero esté impulsando que el gobierno federal en su reforma electoral que acaba de mandar nos visibilice, porque no nos puede invisibilizar un triunfo que nos costó a base de sentencia. Es así como nosotros estamos luchando para garantizar nuestros derechos políticos electorales. Soy Alberto Serna Mogollón, soy de Movimiento Ciudadano. Agradezco mucho la atención de todas, todos y todes. El futuro es naranja, y Acapulco y Mogollón va por Acapulco. Muchas gracias, licenciado Alberto Serna Mogollón, por su intervención final. Vamos a continuar con la última intervención de este foro de análisis, y tiene hasta 3 minutos el doctor Samir, de la representación de Morena. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Sin duda, un tema pendiente para todas, todos y todes es la reeducación. Sabemos que estamos en un sistema heteropatriarcado, heteronormado, y que sin duda nos va a costar hacer esfuerzo entre todos para reeducarnos, para aprender a base, pues precisamente de esta reeducación, todo esto que se viene. Quiero decir y dejar sentencia que en Morena no nos tomamos en juego a la representatividad de los colectivos LGBT. Por supuesto, quiero dejar sentencia también que el matrimonio igualitario en Guerrero fue propuesto, entre otros, fue presentado, entre otros, por la hoy presidenta de la Jucopo, la diputada Yoloxin Domínguez Serna,
y el diputado Jacinto González, el hoy presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Entonces, no lo interrumpí, compañero, permítame, por favor. Junto con otros partidos políticos. Gracias. Bueno. Y finalmente, reconocer que las realidades de las personas LGBTQ y más que nacieron en la Ciudad de México son diferentes que las realidades de nuestras hermanas y nuestros hermanos de la sierra y de la montaña de Guerrero, que es necesario que conozcamos y que llevemos a cabo esta situación. Y que además, lo aquí vertido, lo digo con mucha responsabilidad, representando al Partido Movimiento Regeneración Nacional, sí, pero haciéndolo desde el privilegio de haber nacido en la capital del estado, en el seno de una familia que ha respetado mis decisiones y preferencias, y que hoy en este foro no solo hablo por mí, hoy en este foro hablamos por todas, por todos, por todes, por las trabajadoras sexuales, por aquellos que fueron ultimados en crímenes de odio, provocados precisamente por la homofobia, bifobia, transfobia, queerfobia, los invisibilizados. Hoy estamos hablando por aquellos sin voz, pidiendo un alto total a la homofobia, bifobia, transfobia, queerfobia y lesbofobia desde las instituciones y desde los partidos políticos. Es cuanto. Muchas gracias por su intervención final, doctor Jamir. Sin duda, quienes estamos aquí, quienes nos siguen a través de las redes sociales, pues el día de hoy hemos tenido un ejercicio de reflexión, análisis y que han compartido con todas, con todos, con todes nuestros 5 panelistas. Muchísimas gracias por la reflexión. Para el Instituto Electoral es importante conocer desde la propia comunidad, quienes integran la propia comunidad LGBTIQ+, opiniones, expresiones y por supuesto exigencias y que en el ámbito de nuestra competencia seguramente estaremos llevando a reuniones de trabajo del Consejo General, pero sobre todo también hacer la puntualización y la visibilización de que hay exigencias específicas para los institutos políticos que el día de hoy ustedes representan en este foro y los cuales por supuesto también serán importantes darle seguimiento a estos análisis y reflexiones que el día de hoy se han vertido acá. Quiero aprovechar para dar la bienvenida, aunque ya estamos en la parte final, sin embargo, bueno, para no interrumpir la dinámica del foro, a quienes se mencionaron por el licenciado Moisés, Cristal Rendón Isidro, directora de la Diversidad Sexual de Tixla, bienvenida, muchas gracias. Aurelio Demetrio Patrocinio, Chiquis, de Mujeres Indígenas Cambiando Colores, bienvenida y muchas gracias por su asistencia. Ya estamos por finalizar este foro, hemos concluido las 3 rondas que teníamos previstas. En nuestras redes sociales entiendo que solamente tenemos comentarios, no tenemos ninguna pregunta o consulta que quisieran realizar a nuestros panelistas el día de hoy. Vamos a abrir muy breve para 2 intervenciones si es que hubiera de manera presencial, dado que ya hemos rebasado el tiempo que teníamos destinado para esta actividad. Y si hubiera alguna participación o alguna pregunta para quienes el día de hoy compartieron con nosotras, nosotres, este análisis de acciones afirmativas, están nuestros compañeros y compañeras atentas a ver si alguien levanta la mano. Parece que ha quedado muy claro todo. Bueno, primeramente, buenas tardes a todas, a todos y a todas. En un primer momento voy a dar las gracias por esta iniciativa del Instituto, de la compañera Presidente, de la compañera consejera. Esto es precisamente lo que debemos de hacer. Históricamente hablando, la diversidad sexual, estos grupos han sido marginados. Para poder entrar a lo que es hoy este foro, el motivo de este análisis, podemos ver que desde la primera constitución, los primeros sentimientos de la constitución dados aquí en Chilpancingo, pasando por la constitución de Apatzingán, si mal no recuerdo, y luego la de 1824,
promulgada el 4 de octubre, ustedes han sido excluidos. Es decir, todo lo que se ha logrado hasta esta actualidad, tal pareciera que a los señores que hacen la ley se lo han quitado a tirabuzón. Estamos hablando de muchos grupos marginales que hay, o marginados, perdón. ¿Qué es esto de la participación ciudadana? Tenía mucho interés en venir, porque quiero de una manera también matizar qué es la participación ciudadana o la política ciudadana de todos los grupos vulnerables, y dejar claro que la simple participación política no te garantiza nada. Es decir, lo tocó con exactitud el señor. ¿A qué se refería él? Y después lo tocaste tú. Y muy brevemente, Samir. Bloques de competitividad. Ahí está la clave para ustedes. Quien no entienda o quien no esté ampliamente relacionado o instruido en esta parte, y perdónenme las dirigencias, los dirigentes se los van a seguir comiendo hablando de manera metafórica. Es decir, les van a seguir comiendo el mango. ¿Qué es una acción afirmativa? Es muy fácil de entender. Una acción afirmativa es cuando nosotros, los juzgadores, los que impartimos justicia electoral, nos damos cuenta que la ley tiene unas lagunas o debemos de proteger a esas clases vulnerables. Y al no haber una ley que sancione, nosotros accionamos y decimos, tú tienes estos derechos. Pero tiene una particularidad, son temporales. Ojo y con ustedes, sobre todo tú, Mogollón, que eres muy impulsor. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Primero, continuar con ese tipo de foros. Pero deben de hacer y deben de lograr algo que es fundamental para ustedes y que va de la mano con todo lo que ustedes hagan en pro de hacer esto, y va de la mano con los señores juzgadores. Tener el rango constitucional, punto. No anden buscando más. Piso parejo para todas y para todos. Para que deje de hacer una acción afirmativa y que nosotros dejemos de tutelar, de proteger, y de que esa acción afirmativa se convierta en algo para todos, la vida, es que obtenga ese rango. Y que ustedes, obviamente, insistan hasta que enfaden al legislador. Porque nosotros solamente somos aplicadores de la ley. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues seguir con esas acciones afirmativas hasta que se logre obtener el rango constitucional. Y deja de hacer una acción. ¿Qué es una acción? Es eso que les digo. Es una protección que nosotros les hemos dado a los grupos vulnerables, en una interpretación de maximizar la ley a favor de las clases más desprotegidas. Gracias. Muchas gracias, doctor Betancourt. Atendida la solicitud del licenciado. Muchas gracias por su intervención. Bien, pues ya concluimos esta actividad, este foro, el análisis. Decir que se encuentra en este momento la transmisión en vivo en nuestras redes sociales, como le he comentado, pero quedará grabado este foro en las redes. Entonces, si nos pudieran apoyar a compartir para que más personas puedan conocer las reflexiones y el análisis que se realizó el día de hoy. Un amplio agradecimiento a las 7 dirigencias de los partidos políticos con registro nacional y local, quienes pues nos apoyaron con esta colaboración. Ustedes, por supuesto, que quienes vienen representando a los partidos políticos, y a las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General, que también han sido convocadas para estar presente en este foro. Yo había comentado 2 participaciones y no había alcanzado a ver la solicitud al fondo de este foro. Si pudieran, por favor, presentarse y emitir su comentario o pregunta. Gracias. ¿Y a quién va dirigido? Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Soy Mujeres Transindígenas. Soy amusca, soy de Zacualpa. Primero,
con mis lenguas maternas. Muchas gracias a la presidenta y la consejera y a todos y a todos por la invitación. Qué bueno que tomaron esta iniciativa para hacer esto, para tomarlo en cuenta. Yo no vengo a aplaudir ni un partido, porque yo mi trabajo me ha costado llegar a donde estoy. Soy luchadora social, a los partidos me ha decepcionado muchísimo. En Congreso estamos en cero. Todo lo que prometieron de ley de matrimonio igualitarios no existe. Están nuestros representantes, nada más vienen a tomar las fotos con nosotras. Nos utilizan nada más en las campañas, pero cuando se inicia la ley, cuando es necesario, no están con nosotras. Así que yo no vengo a aplaudir a un partido. Es que bueno que ustedes se abrieron esto, qué bueno que institución electoral, participación ciudadana, que abrieron estos foros para que podamos nosotros expresarlo y hablar nuestro sentir. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Sí, ha sido un compromiso, como lo he comentado, del instituto desde hace algunos meses, las reuniones, la comunicación y sobre todo abrir los espacios desde el instituto para el análisis, la reflexión, pero sobre todo me parece importante la construcción del ejercicio de la ciudadanía y de los derechos políticos y electorales de quienes pertenecen a la población LGBTIQ+. Bien, pues con esta última participación estamos dando por concluido el foro de manera general. Si nos permiten un segundo, solamente vamos a hacer entrega de los reconocimientos a quienes nos acompañaron el día de hoy aquí al frente. Le pediría a las consejeras y al consejero integrante del Consejo General si nos pudieran por favor acompañar para realizar este último acto protocolario. Y a quienes nos acompañan, si nos permiten un minuto también, al final de esta entrega haremos la toma de la foto oficial de este evento. Entonces, consejera Azucena, consejera Vicenta, consejera María, por favor, adelante. Muy buenas tardes. Primero agradecemos a todos los que nos acompañaron y también a quienes están aquí al frente de parte de este foro. Y haremos entrega de los reconocimientos correspondientes. Me permitiré realizar la lectura de uno de ellos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero otorga el presente reconocimiento a José Manuel León Bruno por su destacada participación en el foro Análisis de las acciones afirmativas y la participación política y electoral de la comunidad LGBTIQ+. Este reconocimiento está asignado por la maestra Luis Fabiola Martínez Gama, quien es presidenta de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Chilpancingo de los Bravos Guerreros, de fecha 29 de septiembre de 2022. El siguiente reconocimiento tiene la misma posición, será designado para Samir Daniel Ávila Bonilla. Gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos y a todas también, ¿verdad? Me corresponde hacer entrega de este reconocimiento al maestro Alejandro Hernández Lozzi por su destacada participación en el foro Análisis de las acciones afirmativas y la participación política y electoral de la comunidad LGBTIQ+. Signa, como ya lo ha mencionado la consejera Azucena, la presidenta Luz Fabiola Matilde Gama, consejera
consejera presidenta de este Instituto Electoral. Muchas felicidades. De igual forma, hago entrega al licenciado Moisés Tomás Juárez Abarca por su destacada participación también en este interesante foro. Muchísimas felicidades, gracias. Todas las participaciones fueron de gran valía para todas y todos. Estoy segura que el Instituto Electoral, desde nuestro ámbito de responsabilidad, haremos lo propio. Ya la consejera Dulce ha manifestado nuestro compromiso y por supuesto que reafirmo y confirmo lo que ya he dicho. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, antes de entregar el reconocimiento, permítanme señalar que como presidente de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, comentarles que estamos justamente en esa etapa de la construcción de la normativa que va a aplicar en el siguiente proceso electoral y justamente estamos en este análisis de las acciones afirmativas que van a aplicar en este proceso electoral y me refiero justamente a las personas, a la población LGBT, a las personas con discapacidad, a las poblaciones indígenas y afromexicanas, a las personas jóvenes entre 21 y 29 años de edad, a las personas adultas mayores. Sin embargo, lo ideal es que, como ya lo señalaba también el magistrado Betancourt, lo ideal es que en el Congreso del Estado se pueda hacer lo propio en la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. Sin embargo, decir que las autoridades electorales, los institutos electorales como organismos públicos locales, también tenemos la facultad de emitir acciones afirmativas. En ese sentido, pues felicitarlos y agradecerles todas sus participaciones que muy bien han comentado. Y bueno, a mí me corresponde entregarle el reconocimiento al licenciado Alberto Fernando Bollón por su destacada participación en el foro, análisis de las acciones afirmativas y participación política y electoral de la comunidad LGBT. Muchas felicidades. Muchísimas gracias por el acompañamiento a las consejeras y al consejero integrante del Consejo General. Y bueno, pues agradecer nuevamente a nuestros conversantes, reiterar el agradecimiento a las dirigencias estatales que escucharon, hicieron eco y aquí estamos el día de hoy generando este foro, este espacio de discusión y análisis y agradecerles a todas las personas que estuvieron presentes y siguiéndonos a través de las redes sociales su acompañamiento y su atención. Muy buenas tardes a todas y a todos y a todos.